libertad, como aún lo hablábamos ahorita en la administración, para traer mucha sanidad, para mover muchas cosas del corazón. Y de verdad que es un espacio que cuando nosotros los vemos acá, nos sentimos agradecidos con el Señor porque sabemos que Él está haciendo algo y que estamos viendo una generación que se está levantando con un anhelo por buscarlo a Él, porque no cualquiera un sábado por la noche viene a este lugar, ¿cierto? Uno podrá decir, no, es que hay otras cosas por allá. No, pero ustedes tomaron una decisión que el Señor va a honrar. Y aún si vinieron por primera vez, el Señor los va a honrar por disponer ese corazón. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, gracias por traernos a este lugar, Señor, gracias porque es un lugar que tú apartas, Padre Celestial, para manifestar tu gloria, Señor, para tocar en lo más profundo de nuestros corazones, porque cada palabra que tú hablas en estas noches, Señor, son palabras, Padre de la gloria, que quieren llegar a lo profundo, que quieren redarguir, que quieren traer arrepentimiento, que quieren ordenar nuestros caminos, Señor, y yo te suplico que eso sea el sentimiento de esta noche, que seas tú enderezando nuestros caminos, que seas tú dándonos la gracia de ver tu amor, de ver tu compasión, de ver tu dirección, Señor. Yo te pido que si hemos venido a este lugar buscando consejo, tú puedas responder y traer ese consejo a nuestras vidas. Si hemos venido con dudas, si hemos venido con preguntas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que traigas respuestas en esta noche, Señor. No permitas que nos vayamos sin recibir lo que tú quieres, Señor, que recibamos el regalo que tú has dispuesto y has preparado en nuestras vidas en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre, que nos llenes de tu espíritu, que nos des la gracia, Padre Celestial, de poder entender, comprender tu palabra, Señor. Yo oro por cada uno de nuestros corazones, que sean como buena tierra, donde tu semilla sea plantada y eche raíces profundas y de fruto, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Llévate toda distracción, llévate toda predisposición negativa que tengamos, llévate toda turbación de nuestras mentes en este momento, Padre. Llénanos con tu paz, Señor, llénanos con tu gloria, con tu presencia, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hace 2 sábados que hemos tenido la reunión empezamos un tema, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Adoración, ¿cierto? Adoración, adoración, adoración que trasciende. Y hemos venido tocando como varias maneras o formas de adoración, ¿cierto? La adoración no es simplemente venir a cantar, venir a levantar las manos, que es muy importante, yo les voy a contar acá una cosa. Cuando yo estaba más chiquita, pues de edad y en los caminos del Señor, a mí me daba mucha pena levantar las manos, aparte porque yo iba a la iglesia con mis papás y me parecía muy boleta eso, como que no, qué pena. Y como que llegó un punto cuando ya me vine a vivir a Manizales, como que yo, bueno, acá no están mis papás, voy a levantar las manos. Y de verdad que eso trae mucha libertad al corazón. Si ustedes de pronto todavía están como cohibidos, como que qué boleta, qué pena, no, o sea, el Señor dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Pero también que lo adoremos con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Y el cuerpo es importante, de verdad que él se goza y se complace y Él me lo ha venido hablando cuando nosotros expresamos adoración, porque cuando expresamos es como dando testimonio, porque si uno está orando así, como que bueno, sí, está bien, pues yo no voy a decir que están pecando, ¿cierto? Pero cuando levantamos las manos, cuando, no sé, cuando nos movemos, cuando hacemos algo que Él nos dirige, estamos testificando la adoración del Señor y Él se complace en eso. Listo, espero un pequeño paréntesis de la adoración. Entonces ya sabemos que la adoración no es solo eso, es una parte muy importante, pero no es todo. Todo, la adoración se manifiesta de muchas maneras también. Y tal vez como ustedes lo vieron en la publicidad de la reunión, una de las maneras en que el Señor manifiesta o que nosotros podemos manifestar esa adoración al Señor es a través de nuestra voluntad. ¿Listo? Nuestra voluntad. Yo digo que esto es una de las maneras un poquito más difíciles, o para mí más difícil, de manifestar esa adoración. Porque es muy difícil. La verdad es muy duro. De hecho, creo que todos los días tenemos que luchar con eso, todos los días. Yo quiero que empecemos como desde el principio, como a dejar unos conceptos como bases y sobre eso empecemos a construir lo que el Señor nos quiere traer en esta noche. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿qué es voluntad? ¿Qué es voluntad?
Voluntad es facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Es la facultad de decidir. Eso es voluntad, ¿cierto? Yo decido. Hace 15 días hablamos de las cosas a mi manera, ¿cierto? Y a la manera de Dios. La voluntad es lo que hay antes de eso. Mi voluntad es hacer las cosas a la manera de Dios o mi voluntad es hacer las cosas a mi manera, ¿cierto? Entonces la voluntad es la capacidad de decidir. Y yo muchas veces lo he dicho, tal vez de manera necia, desafortunadamente el Señor nos dio libre voluntad. ¿Por qué desafortunadamente? Porque ya les digo, Señor, tú me hubieras creado un robotcito ya programado, sin problema de nada, como que ya, o sea, yo sé qué tengo que hacer y lo hago, ¿cierto? Y no tengo que estar enfrentándome. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que decidir es difícil? Y que uno muchas veces mejor deja que decidan por uno, ¿cierto? Hay un dicho, que algo así, como que el que no decide, ¿cómo es? Bueno, no sé, algo así, el que no decide, deciden por uno, bueno, algo así. Otros deciden, ¿cierto? Entonces muchas veces uno como que se hace el bobo y como que, bueno, no hagamos nada y que otros decidan, ¿cierto? Pero el Señor nos dio libre voluntad y nos dio ese famoso libre albedrío. ¿Para qué? Porque Él quería que nosotros, por nuestra propia elección, decidiéramos vivir de acuerdo a Él, ¿cierto? O sea, Él nos dio la capacidad de decidir porque Él deseaba que nuestra voluntad fuera escogerlo a Él, que nuestra voluntad diaria sea hacer las cosas a la manera de Él, que mi voluntad diaria sea adorarlo a Él. Ese es el deseo del corazón y la palabra dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Él es un Dios que ya tiene una voluntad, un Dios que ya ha tomado decisiones y Él nos creó con eso mismo a nosotros, con una capacidad de decidir y con una capacidad libre. ¿Yo por qué sé eso? ¿Cierto? Uno de ustedes dirán, pero eso, ¿dónde está en la Biblia? ¿Por qué sabemos eso? Si nosotros nos vamos a Gálatas 5:13, yo se los voy a leer, Gálatas 5:13, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, el Señor nos creó para ser libres. Cada quien construye su propio concepto de libertad. Yo tengo una personita de mi familia muy cercana que para él la libertad es hacer y deshacer. O sea, la libertad de él es las rumbas, el trago, es el cigarrillo, son las mujeres, eso para él es la libertad. Pero cuando yo lo miro a él, lo veo tan encarcelado, tan atado, tan cohibido, tan esclavo de esas cosas que yo digo, ¿cómo el diablo puede venir a atacar eso en nuestras mentes? Y no lo juzgo porque yo también lo viví. Yo también cuando estaba en la adolescencia, yo crecí en una iglesia cristiana y yo creo que les he contado muchas veces, yo vivía como una doble vida, ¿cierto? Como que sí, yo soy cristiana, pero en el colegio pues también era conocida por la cristiana, de hecho me decían Sor Alejandra, porque yo era la que todas tenían la falda súper cortica, yo sí la tenía como debía ser. Entonces, bueno, pero mi comportamiento no era muy bueno, ¿cierto? Cada vez que tenía el papayazo de una fiesta, pues tomaba, pues tampoco que cada 8 días, pero sí me tomaba mis traguitos y no era un comportamiento muy bueno que digamos, ¿cierto? Yo creía que eso era libertad, yo creía que en la iglesia me querían era cohibir. Cuando ya el Señor trae revelación, pues ya me doy cuenta que eso no es libertad, ¿cierto? Eso seguir en una esclavitud es simplemente estar atado a cosas que me hacen daño, ¿cierto? Y mi libertad es diferente. Entonces la voluntad del Señor, la voluntad que el Señor nos dio a nosotros es un regalo. Deuteronomio 30:15 dice: ahora escucha en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Miren que el Señor desde el inicio, aún desde Génesis, el Señor pone a decidir al hombre. El Señor da un consejo, el Señor da una instrucción, pero es el hombre el que decide. ¿Cierto? Cuando Él le dio instrucciones a Adán y a Eva, Eva decidió desobedecer. Entonces, sabemos que tenemos una voluntad libre.
Y aunque para mí, yo insisto, desafortunadamente, esa voluntad es un regalo. Es un regalo. Yo sé que esto es necio porque es que decidir, para mí decidir a veces es un poquito, para algunas cosas es muy fácil, en algunas situaciones, pero en otras no es muy fácil que digamos. Y es ahí cuando yo digo, ay Señor, pero ya, o sea, como que decide por mí, no me pongas en esta situación. Pero es un regalo. Vamos a ver, esta noche vamos a desarrollar una historia que yo creo que todos conocemos acá, y en esa historia vamos a ver un proceso en donde el Señor revela su voluntad, donde finalmente la cumple, ¿cierto? Y donde finalmente esta persona obedece. Vamos a ir a Génesis 12 y vamos a leer la primera parte del 1 al 2, ¿cierto? Vamos a hablar de la vida de Abraham y como él muchos otros hombres de la palabra. ¿Listo? Entonces, Génesis 12, 1, 2 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Miren que el Señor le da una instrucción clara a Abraham, ¿cierto? Le da una promesa, súper audible, súper clara. O sea, ¿cuántos quisiéramos que el Señor se revelara así y nos dijera, mira, tú vas a hacer esto, 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 esto y esto, esto? Así, ¿cierto? Gracias, yo también, me encantaría. No sé si me muero infartada del susto donde se me aparezca, no sé si lo resista, pero me encantaría escucharlo, o sea, me encantaría que él me dijera, mira, así, 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 y ya, facilito, ¿cierto? Me encantaría. Entonces el Señor le da una instrucción para el cumplimiento de una promesa. El Señor le reveló cuál era su voluntad, ¿cierto? Que saliera de su tierra, que dejara su parentela, que se fuera a una tierra que él ya le había mostrado, que le iba a mostrar en ese momento, y que a través de él, su familia, de él y de Sara, el Señor le iba a dar una generación, le iba a dar un pueblo, ¿cierto? Abraham arranca su camino, sale de la tierra, empieza a caminar, está en su campamento y resulta que por esa época hay una gran hambruna en la tierra. Y hasta antecitos el Señor como que le iba dando las instrucciones a Abraham, pero en ese pedacito el Señor, pues no sé, como que no mencionan que el Señor le dé una instrucción, simplemente dicen que había gran hambruna en la tierra y Abraham decide descender a Egipto, ¿cierto? Y bueno, y estuvo en Egipto y creo que todos conocemos la historia, hace que su esposa se haga pasar por su hermana porque apenas ahí se dio cuenta que su esposa era hermosa, o sea, yo ahí lo acabo, como que después de no sé cuántos años de matrimonio se dio cuenta que soy linda, entonces ahí se dio cuenta, dice, Abraham vio que su esposa era linda, captó y le dijo, no, usted está como muy bonita, mejor diga que es mi hermana porque si no allá me cuelgan. Entonces, bueno, ella hizo eso y engañaron al faraón y bueno, se armó ahí el problema, pero luego dicen en Génesis 12, 16 que entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, o sea, de Sara. Ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero miren que ahí dice siervos y siervas, ¿cierto? Ahí ya más o menos sabemos hacia dónde vamos. De lo que Abraham trajo de Egipto estaban las siervas y una de esas era Agar, ¿cierto? Agar se la llevaron desde Egipto en ese momento. Aquí un pequeño paréntesis es que la voluntad de Dios es un camino que yo decido andar. O sea, no es magia, no es magia, es un camino que yo decido andar. Y en ese camino se pueden presentar muchas situaciones, como le pasó a Abraham. En ese camino tal vez puede haber hambruna, puede haber desconfianza, en ese camino pueden haber muchas situaciones, escasez, que me pueden llevar a descender a Egipto. Y cuando yo desciendo a Egipto, es una manera de yo desviarme del camino que el Señor me había dado. Él se desvía del camino y cuando se desvía del camino se carga cosas que no debería estarse cargando. Y bueno, no sé, en estos días se me viene a la cabeza, estaba viendo un meme, y es un meme perverso, pero se los voy a contar porque me dio mucha risa. Y el meme dice lo siguiente, dice, mientras encuentras al indicado, disfruta el equivocado, atentamente el equivocado. ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto?
Ay, no, entonces mi algoritmo está muy perverso, perdón. Ahí me estoy confesando el algoritmo. Perdón, pero bueno, a mí me salió eso. Y a mí me dio mucha risa, porque yo siento que que el único que quiere que nos desviemos es el equivocado. Y lo equivocado, como él mismo lo está diciendo, es un ratico. O sea, Abraham fue a Egipto por suplir una necesidad un ratico. El equivocado o la equivocada es un ratico mientras llega el indicado. Pero ese ratico me puede dejar muy, muy, muy mal, sin muchas fuerzas, o con muchas heridas en el corazón, mientras llega el indicado. Entonces, pilas con el equivocado, pilas ahí, o con la equivocada. Y yo siento que eso tal vez lo estamos leyendo en Abraham, pero en nuestra vida también pasa así, ¿cierto? Ya sea en el área sentimental, ya sea como, bueno, Señor, me va a dar un break de mi vida cristiana, entonces me hago estas cositas mientras tanto, que yo vuelvo, Señor, espera y verá que yo vuelvo. Deme unas vacacioncitas, vuelva. Puede que vuelva, pero ¿cómo va a volver? Vuelta a nada. Miren cómo empezó el hijo pródigo, eso es otro paréntesis. El hijo pródigo, ¿cierto? Realmente el hijo pródigo, los dos eran hijos pródigos, pero el hijo pródigo menor, ¿qué dijo? Quiero hacer mi voluntad, o sea, dame lo que me pertenece, que yo me voy. ¿Qué es el primer paso para ser hijo pródigo? Hacer tu propia voluntad, como lo sabemos en esa historia, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Ese fue el primer paso que dio, yo quiero hacer mi voluntad, dame la herencia. Y cuando nosotros hacemos o queremos hacer la voluntad, estamos haciendo eso mismo. Yo me voy a ir. Y muchas veces, tal vez deseando la comida de los cerdos, como dice la palabra, sin darnos cuenta que en la casa del Padre pudiéramos estar comiendo banquetes. Listo, entonces ahí mismo seguimos la historia de Abraham. En Génesis 16, 1 al 6, dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Eso ya lo sabíamos, desde el inicio sabíamos que ella era estéril, ¿cierto? En el inicio de la historia. Pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. O sea, Abraham era tremendo, no se ha dado cuenta que era lindo y él muy obediente. Dijo, bueno, vamos con la sierva, ¿cierto? No, muy, muy juicioso ese hombre. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, ya sabemos de dónde vino Agar, de dónde resultó, de la desviadita, del equivocado, del break, del camino, de suplir esa necesidad momentánea, de ahí salió Agar. Tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán, o sea, ya había pasado un tiempito. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Miren lo tremendo. Cuando nos damos esos descansitos o esos equivocados, eso siempre se vuelve en contra de nosotros. Porque ¿de quién fue la idea de que Abraham tuviera relaciones sexuales con Agar? Fue de Sara, ¿cierto? Ella fue la autora intelectual de eso. Abraham fue el que ejecutó, ¿cierto? Pero ella fue la autora. Y después eso que ya había dicho se la había vuelto hacia ella, porque ya ella la estaba despreciando. ¿Cuántos nos ha pasado? Solo a mí, bueno. Esos breaks como que, ay, güey madre, esto se me vino en contra. O sea, me salió, como decimos acá vulgarmente, me salió el tiro por la culata, ¿cierto? Entonces, Sarai le dijo a Abraham, todo es culpa tuya. Ahí estamos pintadas, ¿será? No sé. Todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Hay una palabra que hace poquito el Señor me mostró, y la verdad nunca la había visto, tal vez la leí muchas veces, pero nunca capté, y está en Proverbios 19:3, que dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. Muy tremendo, ¿cierto?
A mí eso me pareció muy tremendo, porque yo he sido así, yo he sido como Sara, como que me meto en eso, pero luego la culpa es de Dios. Esas desviaditas de la voluntad del Señor salen caras. Miren lo que pasó con Jonás. El Señor le da una instrucción a Jonás, ¿cierto? Que vaya a predicar a Nínive, y él no quiere. Él dice, la voluntad de Jonás es hacer las cosas a la manera de él. Él no va a ir a Nínive, entonces se va para el otro lado, contrario a Nínive. Y estando en ese barco, lejos de Nínive, hay una tormenta horrible que los del barco dicen, no, venga, ¿qué es esto tan horrible? Esto es por causa del pecado de alguien, acá alguien es el culpable. Bueno, finalmente se dan cuenta que era Jonás, y hasta el mismo Jonás dice, no, venga, no, échenme al agua. Pues sí, o sea, si no me echan al agua, vamos a ir todos acá. ¿Quién se metió en la tormenta? Jonás se metió en la tormenta. Muchas veces nos metemos en la tormenta y luego nos enojamos con el Señor. Señor, ¿qué es esta tormenta tan horrible? Mire esto, miren estos rayos tan horribles. Pero fui yo la que decidí meterme en la tormenta y culpar al Señor. Ese era otro paréntesis. Entonces Sara hace eso, ¿cierto? Sara toma una decisión equivocada completamente fuera de la voluntad de Dios. Y algo que el Señor me mostraba cuando estaba preparando esta palabra es que a la voluntad de Dios no se le ayuda. No le ayudemos al Señor. Más bien se prepara, uno se prepara. O sea, si el Señor me dijo que yo voy a tener un hijo, ¿yo qué hago? Yo empiezo a tomar ácido fólico, ¿cierto? Bueno, no sé, lo que en esa época, matica, hierbitas, la cunita, empiezo a tejer, yo me preparo. Si el Señor te dice a ti, mira, yo te voy a dar este título, tú no te quedas esperando a que la nacional te llame, la universidad te llame, a decirte, ay, venga, estudie con nosotros. Tú estudias, ¿cierto? Tú estudias, tú te formas, te educas. Yo hace varios meses estaba orándole al Señor por un trabajo diferente. ¿Y yo qué hice? No, pues estudiamos, entonces empecé a estudiar otra especialización, porque, pues no sé, el Señor no me ha dicho que por eso me va a dar otro trabajo, ¿no? Pero yo me estoy preparando, porque yo, Señor, yo estoy orando por eso, y si tú me la das, yo no quiero estar descalificada para eso. Entonces, ¿tú qué haces? Te preparas, tú no le ayudas, tú te preparas para hacer la voluntad del Señor. Finalmente, ¿cierto? La voluntad del Señor se cumple, ya vemos en Génesis 18, del 9 al 15, cuando llegan 3 hombres, que cuando uno lee esa parte, son 3 hombres, pues yo creería que son ángeles, ¿cierto? Llegan 3 hombres, visitan a Abraham y están hablando con él, confirmando la promesa, y le preguntan, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Ahí ya era Abraham, ya no era más Abraham, sino Abraham. O sea, el Señor había hecho una transformación en la vida de él. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. O sea, no había cómo. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. Y eso es una risa de incredulidad, ¿cierto? Y yo la he hecho muchas veces también, o sea, no es solo Sara, yo muchas veces me he reído de incredulidad cuando alguien me dice algo, o cuando alguien me dice, el Señor quiere esto con usted, o el Señor, yo muchas veces como que, sí, claro. Entonces, Sara se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. Qué vergüenza lo que le pasó a Sara. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho la misma? Misericordia de Dios que no se nos ha parecido. Sí, la vi riéndose, la vi desconfiando de mí, la vi dudando de lo que yo voy a hacer con usted. No hemos pasado por esa pena, pero pasa, solo que no la vemos, ¿cierto? Miren, esta voluntad del Señor finalmente se cumple. Y en este caso era una voluntad del Señor, era la voluntad del Señor
que también era la voluntad de ellos, porque ellos también querían tener un hijo, ¿cierto? Ellos querían tener un hijo y el Señor les iba a dar un hijo en el tiempo y en la manera de él. Luego nace Isaac, ¿cierto? Que es el hijo de ellos, y uno podría decir, ya se acabó la historia, ya se cumplió la voluntad del Señor, por fin, Sara de 90 años, Abraham de 100 años, nació Isaaccito, ya se acabó ¿cierto? Muchas veces creemos que la voluntad del Señor es algo material, como que el nuevo trabajo, ¿cierto? Como irme de viaje, y como que ya, el nuevo trabajo, irme de viaje y ya. Pero la voluntad del Señor va más allá. También conocemos la historia, ya en Génesis 22, del 1 al 14, y dice, ya está, se los voy a tratar de resumir un poquito. Ya el Señor le dice a Isaac que le entregue a su hijo. O sea, después de que por fin, o sea, ¿cuántos años? 25 años esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios, que era una voluntad que él también anhelaba, el Señor le dice, venga y deme su hijo y vas a sacrificarlo en este monte y Y Abraham no dijo nada. Ese hombre dijo, bueno, Señor, cogió al niño, cogió la leña, cogió todo lo que tenía que coger, subieron al monte. Y me parece muy bonito porque cuando van subiendo el niño les dice como que bueno, ¿y dónde? Pues veo la leña, veo todo, pero ¿dónde está el cordero? Y él le responde, el Señor lo va a proveer. Cuando él ya está ahí en la piedra a punto de sacrificar a su hijo, el Señor lo tiene que llamar insistentemente para detenerlo, porque él estaba completamente decidido a hacer la voluntad de Dios en ese momento. Miren cómo la diferencia del Abraham al Abraham que vimos al inicio cuando descendió a Egipto y cuando estaba con Agar. Una persona completamente diferente, hubo una transformación en él. Y luego, me encanta porque él dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo. El Señor, primero, el cumplimiento de la voluntad de Dios, podemos ver que es una manera de adoración, porque eso es lo que estaba haciendo Abraham en el monte Moriah. Él estaba cumpliendo, cediendo su voluntad, porque yo creo que la voluntad de Abraham no era que su hijo se muriera, obviamente. Él estaba cediendo completamente su voluntad como un sacrificio y como una ofrenda de adoración al Señor. Y lo que me parece muy lindo de esto es que el cumplimiento de la voluntad no es solo lo físico, lo terrenal que nosotros vemos, sino que siempre la voluntad del Señor tiene un propósito eterno, así sea algo tan simple como que me regalaron un televisor que estaba pidiendo. Y a mí me ha pasado, la otra vez yo dije, qué rico un televisor, y en esos días me llamó un papá, es que, ay, mi hija, hay unos televisores en promoción y los voy a comprar, quiero un televisor, y yo no se lo había pedido, yo fui, Señor, o sea, mi voluntad era un televisor, y mi papá llamó a regalarme un televisor sin yo decirle. Y ustedes pudieran decir, listo, la voluntad del Señor era el televisor, no. ¿Eso qué hizo? Que el Señor me hiciera entender que Él se preocupa por los más mínimos detalles míos. Si yo me quedo en recibir el televisor, si Abraham se quedara en recibir al niño, ya, o sea, no perdimos. Pero si nosotros entendemos que la voluntad del Señor, sobre todo cuando cumple un deseo y un anhelo del corazón, es algo más allá que darnos ese anhelo, ahí estamos ganados, porque su voluntad siempre va a tener un propósito eterno. ¿Listo? Y cuando yo cedo mi voluntad, el Señor provee, siempre. Cuando yo cedo mi voluntad, el Señor provee, porque por eso nos da mucho miedo muchas veces ceder la voluntad, porque creemos que si la cedemos, vamos a perder y nos cuesta mucho soltarla, pero acá estamos viendo que cuando la soltamos, Él va a proveer. Y si yo quiero caminar con el Señor, yo necesito ceder mi voluntad, más que negociarla, sin decir que no se pueda negociar, o sea, sin decir que no se pueda entablar una conversación con el Señor y expresar mi deseo y expresar el anhelo de mi corazón, porque yo lo hago muchas veces. Pues yo tampoco soy tan fácil, estoy hablando, pero yo no soy tan fácil como Abraham. Señor, pero esto, Señor, pero, o sea, yo le pongo la conversación. Yo trato de convencerlo, yo la doy toda, pero llega un momento en que yo digo, Señor, yo quiero caminar contigo.
Y dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntos como dice la palabra, ¿cierto? ¿Podrán caminar dos personas juntas si no se ponen de acuerdo? No. Yo no puedo pretender hacer la voluntad de Dios sin ceder primero mi voluntad. Y yo siento que muchas veces hacemos eso. Como que sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, sí, la voluntad de Dios, pero no hemos cedido nuestra voluntad. Seguimos con Isaac así, agarrado. No lo hemos puesto en la piedrita del sacrificio. ¿Listo? Y se estarán preguntando, ¿cómo lo hago? O no sé, no se lo preguntaron. ¿Cómo cedo mi voluntad? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo llego a ese punto donde tengo que decidir cómo lo hago? Y les voy a dar los tips. Los tips, apunten. La primera, el primer tip, pregunten todo. Pregunte. Pues no, es que se levante todos los días, Señor, ¿será que voy a trabajar? No, sí, tienen que ir a trabajar, cuidado con eso. Sin exagerar, ¿cierto? Sin ponernos religiosos. No. O bueno, no, uno no sabe, ¿cierto? Pero no, o sea, levántese, madrugue. El Señor en el Salmo 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Pregunte, Señor, ¿será necesario que me debo cambiar de apartamento? Señor, ¿será necesario que me debo cambiar de ciudad? ¿Será que mejor busco trabajo en otra ciudad? Señor, ¿será que este es el indicado o es otro equivocado? Señor, ¿será que invierto en esto? Pregunte, no le dé miedo, vea la cosa más boba, pregúntele. Pregunte si la invitan a salir, si lo invitan a salir. Pregunte, Señor, ¿será que salgo con este? Dame una señal, muéstrame algo, que pele el cobre de una vez. Pregunte, o sea, no le dé pena preguntar de lo que sea, que el Señor siempre responde. En serio que sí. Eso sí, tengo un corazón abierto a la respuesta, porque es que Él responde y uno se hace el loco muchas veces. Entonces, tengo un corazón abierto a la respuesta del Señor, porque es que no también es una respuesta. Pregunte. Entrega al Señor todo lo que hace, confíe en Él y Él le va a ayudar. Lo dice la palabra y si lo dice la palabra es así. Primer tip, pregunte todo. Segundo tip, y lo leí ahorita Luce, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Esa es una de las frases o una de los apartes de mi oración diaria. O sea, siempre que oro, por lo que sea, al final, Señor, cambia mi manera de pensar. El Señor dice en Romanos 12, del 1 al 2, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la condición para ver que la voluntad de Dios o para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Cambiar mi manera de pensar. Lo estamos leyendo y lo estamos viendo. Cambien su manera de pensar para que puedan ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque hay voluntades que no son tan buenas, ni tan agradables, ni tan perfectas, a los ojos de uno. Pero si yo le suplico con todo mi corazón al Señor que cambie mi manera de pensar, yo voy a poder ver el cumplimiento de esta palabra y yo lo he visto. Duele muchas veces, duele, pero eso es éxito asegurado. En serio, así se peguen la lloradita, llórenla, pero se paran, sobreviven, ahí no se quedan. Ese fue el segundo tip. Tercer tip, y este es el más importante y para mí este es el inicio de esta palabra. Confía. Confía. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, de tu propia prudencia, no dependas. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, ¿cierto? No más nuestra manera de pensar. Busquémoslo en todo y Él nos va a decir qué camino debemos tomar. ¿Y por qué debemos confiar? ¿Cierto? ¿Por qué? Primero porque su voluntad es buena. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Su voluntad es buena. ¿Por qué más debo confiar en Él? Porque a Él le importa lo que me angustia. A Él le importa, Él no piensa que somos bobos. O sea, uno es el que se siente bobo. No, el Señor no piensa eso. El Señor no piensa eso. Miren, en estos días escuché un salmo hermoso, Salmo 31:7. Dice, me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Díganme si no es hermoso, Él se preocupa por la angustia de mi alma. Miren, les voy a confesar, no, contar una cosa que me pasó ayer. Ayer entré en una crisis. No sé si era hormonal, no sé si era el diablo, yo no sé, pero yo entré en una crisis, yo me empecé a sentir fea, yo me empecé a sentir gorda, yo me empecé a sentir horrible, que no tenía valor. Yo, no, Señor, ¿qué es esto? Pero era una cosa fea, o sea, yo sentía que hasta estaba como respirando raro, como que, ay, venga, ¿qué es esto? Me voy a infartar. Yo me sentía tan mal y estaba con unas amigas y yo las veía tan lindas a todas y yo, no, yo soy el moco. Yo soy el moco acá del parche, o sea, terrible. Yo me fui y yo dije, me despedí rápido y me fui para casa porque después iba a salir con otra persona. Y entonces yo empecé a orar y yo, Señor, ayúdame, ¿qué es esto tan horrible? Ayúdame, por favor. Hazme sentir que mi identidad está en ti. Hazme sentir que tú me creaste con tus manos, que fui hecha a tu imagen, a tu semejanza, que tú me has dado belleza, que tú me has dado valor, Señor. Yo empecé a orar y a derramar el corazón con la lágrima en el ojo. Bueno, me compuse, salí y cuando iba en el ascensor se subió una vecina X. Yo la había visto, no sé cómo se llama, no saben en qué piso vivía. Y cuando se subió, me miro y me va diciendo, uy, ¿para dónde va esta reina tan linda? O sea, buen gusto sí tenía. La señora sabe lo que es bonito, ya sabe de belleza. Tiene buen gusto, me cayó muy bien la vecina, mujer sabia. Yo creo que debe ser esa cristiana. Una mujer de Dios impresionante. Cuando me dijo eso, no, yo casi lloro. Yo dije, ¿qué es esto, Señor? O sea, la vecina, tú enviaste a la vecina más X del mundo a que me dijera todo eso. Es que se está muy bonita. Y yo, a mí me da pena que me digan eso. O sea, el Señor fue tan bueno y tan lindo. Yo era como que, Señor, increíble. O sea, hasta la vecina ahí, tú vas usando la vecina. Me pareció una cosa muy, muy linda y yo sentí que el Señor se preocupa por eso. O sea, se preocupa porque nos sintamos lindas, porque se sientan lindos, hombres. Yo no sé ustedes qué tienen que sentirse, pero bueno, no sé, lo que ustedes se quieran sentir fuertes. No sé, no conozco esa parte de ustedes, pero bueno, lo que sea. El Señor se preocupa por eso. O sea, se lo pueden decir, Señor, me siento fea, ayúdame. Y el Señor te revela y te manda un vecino, una vecina y ya, y te para de esa. Entonces, a Él le importa lo que a ti te angustia, lo que a ti te preocupa. El Señor, ¿por qué debo confiar en Él? Porque la confianza trae gozo al corazón. La confianza trae gozo al corazón. Salmo 44, qué alegría para los que confían en el Señor. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a sus ídolos. Qué alegría los que confían en el Señor. Confiar en el Señor trae gozo al corazón. Salmo 5:12 y el otro subpunto, no sé, otro numeralcito dice, confiar en el Señor es un escudo. Dice, pues tú, Señor, bendices al que te obedece como un escudo, lo cubres con tu favor. Hacer la voluntad del Señor, confiar en el Señor es un escudo alrededor mío, ¿cierto? Porque vienen dardos. La confianza tú la puedes relacionar mucho con la fe, ¿cierto? Y en la armadura está el escudo de la fe, ¿cierto? No estoy por acá inventándolo. Está el escudo de la fe, el que me cubre de los dardos, de los pensamientos, de los pensamientos de cómo nos sentimos, de cómo nos vemos. Y el último puntico de confiar es, ¿por qué confiar? Porque el Señor tiene planes para mí. Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Podemos confiar porque el Señor tiene planes para nosotros y son planes buenos.
El Señor quiere darnos un futuro y una esperanza. Por eso yo decía que este es el punto más importante en el proceso o en los tips de hacer su voluntad. Porque si no confiamos, no la vamos a hacer. Va a ser horrible. O sea, ¿quién va a hacer la voluntad de una persona en la que uno no confía? O en la que uno no siente que lo ama y que se preocupa por uno. Si a mí mi mamá me da un consejo y una muchacha X que me hace la vida imposible me da un consejo, pues yo le voy a hacer caso a mi mamá, ¿cierto? Porque es que mi mamá me va a dar un consejo pensando en mi bienestar y porque me ama. Esa otra persona no me ama y quién sabe por qué me va a decir. Eso es en el Señor también vemos eso. En el Señor también lo vemos. Si Él me ama y si yo estoy segura y si yo confío en eso, no va a ser tan difícil ceder mi voluntad, porque es que no es fácil, pero no va a ser tan difícil. O sea, ceder la voluntad es difícil y más difícil muchas veces, pero no va a ser tan difícil si yo confío en Él.